Y la charla del día de hoy, más que nada quiero que sea un conversatorio para que ustedes después puedan preguntar todas las dudas que ustedes tengan. Se basa en entrelazar tres conceptos que son muy importantes, que es la adolescencia, la adicción y el placer. Y quizá voy a partir al revés. Siempre me pasa que coloco un título, pero parto colocando los sustratos de este título en orden discordante, porque quiero explicar primero qué es lo que es la adicción, cómo esta puede ser gatillada por algunos factores de vulnerabilidad. Luego entraremos a discutir el fenómeno del placer y finalmente revisaremos algunos sustratos, digamos, que nos generan placer para ciertas condiciones, ¿ya? Mi nombre es Ramón Sotomayor Zárate y estos son mis correos electrónicos que los dejo por si alguno de ustedes quiere después hacer algún tipo de pregunta al respecto, por correo electrónico. Bien, cuando uno habla de adicción, y por eso quiero partir definiéndola principalmente esta patología, habla de una enfermedad del sistema nervioso, de una enfermedad que involucra cambios importantes en nuestro cerebro. Así como en hipertenso se enferma el corazón, los vasos sanguíneos, etc. En la adicción, el principal órgano que se ve afectado es el cerebro. Y por algunas características que tiene el cerebro, este puede modificar mucho su estructura, su funcionamiento, para adaptarse a la exposición a las drogas de abuso. Entonces, es importante definir la adicción como una enfermedad que se caracteriza por ser crónica, por tener en común recaídas, y además por una compulsión en buscar la droga para la cual la persona es adicta, la pérdida en limitar su ingesta, es decir, la persona no controla cuánto consume, y finalmente un estado disfórico negativo que se asocia principalmente cuando no se está en contacto con la droga. Pero aquí es muy importante mencionar que dentro de las personas que son adictas y que cumplen con los parámetros de adicción, se ha demostrado en estudios humanos y en animales que no más allá del 25-27% de las personas que han probado una droga de abuso se hacen adictas a esto. El resto es capaz de transitar en lo que se conoce como un uso recreacional y ocasional. Lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando podíamos, ¿no es cierto?, salir antes de la pandemia, de repente a salir con nuestros amigos, tomarnos un trago, algunos cuando somos más jóvenes, ¿no es cierto?, un fin de semana, fumar un cigarrillo de marihuana. Ese uso recreacional es un uso que es controlado. Sin embargo, y ahí es donde están una de las preguntas clave en este campo de la adicción y también para muchas otras patologías, no está claro por qué algunos individuos pueden cambiar sus patrones de consumo y por lo tanto pasar a consumir ahora la droga de manera más frecuente. Y ahí es una principal o una primera señal de alerta, el cambio en el patrón de consumo. Es decir, si la persona, no sé, fumaba un cigarrillo de marihuana una vez cada 3 meses y después empieza a ser mensual, después empieza a ser cada 15 días, después empieza a ser semanal o después más de un día a la semana, ese cambio de patrón en frecuencia de consumo es una señal de alerta. Y también se asocia ese cambio de patrón a un consumo que se conoce como un consumo peligroso, ¿ya? Un ejemplo clásico del consumo peligroso es, por ejemplo, el consumo que ocurre en algunos adolescentes cuando están toda la semana sin consumir alcohol, pero el fin de semana viene una fiesta y consumen una gran cantidad de alcohol. Ese es un consumo peligroso. Y finalmente, si eso se da, el cambio de frecuencia, el consumo peligroso, bueno, puede entrar de nuevo a esta definición que he mencionado, que es la adicción a drogas, que está caracterizada por estos factores. Ahora, es importante mencionar que este cambio de frecuencia en el consumo está asociado también a factores vulnerables, ¿ya? O sea, esto es como el gran tópico de estudio en esta área, de tratar de estudiar cómo o por qué algunos factores de vulnerabilidad pueden hacer que la persona transite del uso recreacional y social al uso peligroso y por lo tanto a la dependencia o adicción a drogas. Y ahí hay muchos factores que se han estudiado durante los últimos años, especialmente factores genéticos, factores ambientales, entre eso la exposición al estrés. Cualquier persona que consuma algún tipo de droga de abuso, estoy pensando como por ejemplo el cigarrillo, sabe que cuando trata de dejar de consumir el cigarrillo, pero si está en una etapa acotada de estrés muy fuerte, normalmente la persona va a volver a consumir la droga. Y es porque en parte este circuito del cerebro que es utilizado por las drogas de abuso es capaz de contrarrestar los efectos del estrés y por lo tanto la droga empezaría en algunas teorías a ser casi como una especie de ansiolítico, ¿okay? Ahora,
Hay otras también situaciones condicionantes, por ejemplo, la edad, y ahí es donde entra la adolescencia. Es muy importante también para ser un factor de vulnerabilidad al consumo de drogas y algunas otras enfermedades. Entonces ahora vamos a analizar un poco estos conceptos antes de pasar al concepto de placer. En el proceso adictivo, cuando está este cambio, ¿no es cierto?, la persona que consumía la droga de manera recreacional y empieza a escalar en su uso, normalmente va a haber un cambio en que esta persona va a poder estar en esta condición de adicción o dependencia y va a tener momentos en que va a dejar de consumir la droga. Dejar de consumir la droga puede ser un periodo de retirada que se denomina agudo, de corta duración, o un periodo de retirada prolongado. Cuando este periodo de retirada es prolongado y ha pasado por varios fenómenos de recaída, que es parte del aprendizaje que tienen los individuos para poder finalmente recuperarse de esta enfermedad, se habla de una recuperación. Ahora, es muy importante mencionar que la recuperación, digamos, para decir que una persona ya es abstinente a una droga de abuso, depende no solamente de aspectos intrínsecos de la persona, sino también del tipo de droga. Y acá solamente quiero colocar un ejemplo. Una persona que es adicta al tabaco se denomina o se considera abstinente al tabaco después de haber dejado de fumar durante 10 años. Antes siempre es una persona que está en abstinencia corta o prolongada. O sea, hay un tiempo muy, muy largo que se requiere para que vuelva el cerebro a condiciones plásticas diferentes, vuelva, entre comillas, a una normalidad. Para otras drogas también muy potentes, como por ejemplo la metanfetamina, algunos estudios han demostrado que más de 24 meses se requieren de retirada prolongada para poder hablar de cierto grado de recuperación, o para tener incluso imágenes cerebrales normales. Y de hecho, la máxima recaída en pacientes adictos, por ejemplo, a metanfetamina, ocurre entre los 12 y los 14 meses. O sea, ustedes se imaginan una persona que ya lleva casi un año sin consumir una droga, de repente se gatilla por X motivo la vuelta al consumo. Ahora, dentro de la vulnerabilidad genética es muy importante reconocer que hay personas que tienen antecedentes que puedan dar cuenta de ser más proclive a consumir una droga. Y acá solamente he querido colocar esta imagen para mostrar unos experimentos, porque ustedes acá ven un mono, este mono es el macaque rhesus, donde si ustedes se fijan es capaz de hacer una actividad operante, es decir, abrir una palanca y tomar líquido. O sea, por lo tanto es un excelente modelo de estudios en animales para poder ejercer o estudiar lo que se denomina el trabajo para conseguir una droga. Y en ese contexto les quiero mostrar, por ejemplo, este trabajo que se hizo en monos de la misma especie que les mostré anterior, en los cuales se inyectó en estos monos, esto es un experimento básico, se inyectó un radiotrazador que marca específicamente el receptor de dopamina D2. Y aquí aparecen dos conceptos, receptor y dopamina, que los vamos a ver más adelante, pero son una proteína que está en nuestro cerebro y que ha sido asociada a la vulnerabilidad genética al consumo de las drogas. Si ustedes se fijan acá, estos animales se dice que están enjaulados individualmente. Sin embargo, cuando se enjaulan juntos, si ustedes se fijan, uno de los animales aumentó en esta escala de calor, donde aquí hay menos y aquí hay más, aumentó significativamente la expresión de este receptor D2. Y otro prácticamente no tuvo cambio. Esto es muy interesante porque este fenómeno en que un animal aumentó la expresión y el otro no cambió, se asocia especialmente a la condición de que uno de los animales se hizo el jefe del grupo, el dominante, y otro el subordinado. Esta es una característica que ocurre en casi todas las especies, y especialmente en los mamíferos. En agrupaciones de animales se genera una jerarquización. Y normalmente los jerarcas, en algunos casos, a veces son un poco más castigadores, y el subordinado sufre un poco los castigos del jerarca. Entonces, acá tenemos dos cosas que son importantes. El animal que es dominante expresó mayor cantidad del receptor D2 y el subordinado no tuvo cambio. Los animales tienen la posibilidad de aprender, como vimos anteriormente, de hacer una actividad operante. Es decir, si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, el animalito, el monito estaba abriendo la llave de agua para obtener el agua. Estos animales son capaces ahora de hacer una actividad, como apretar una palanca, y recibir una dosis de una droga de abuso. En particular acá, estos monos aprenden a apretar una palanca y reciben una dosis intravenosa de droga.
Por supuesto, si esta droga, como veremos más adelante, genera recompensa, genera placer, los animales van a aprender a apretar la palanca. Entonces van a tratar de buscar la recompensa que entrega la droga. Y en este contexto es muy interesante porque el trabajo que yo les estoy mostrando demostró que aquellos animales que eran subordinados, es decir, que estaban bajo el estrés, ¿no es cierto?, de este jerarca que era más opresor, comenzaron a consumir mayor cantidad de cocaína que el animal que era dominante. Por lo tanto, acá nos está diciendo que primero la exposición o la influencia de los pares genera cambios en la expresión de algunas proteínas, como por ejemplo el receptor de dopamina D2, que puede dar cuenta de un factor de vulnerabilidad al consumo de una droga, como el caso de la cocaína. Ahora, veremos más adelante otros factores genéticos que son importantes de reconocer. La adolescencia, ¿cómo se involucra en esto? Y acá es muy importante reconocer la edad como un factor de vulnerabilidad. En este caso en particular, lo que ustedes ven en la imagen, ven áreas del cerebro que están relacionadas unas con otras. Y se denominan o forman lo que nosotros conocemos en neurociencia como circuitos. Entonces esta área se comunica con esta otra, envía información de vuelta, etc. Lo interesante de este circuito es que es un circuito o un sistema asociado a la recompensa o al placer. Y está asociado directamente al efecto de la droga de abuso. Ahora, en este circuito, esta área que está acá, que es el área de la corteza prefrontal, es el área de nuestro cerebro, que está acá en nuestra frente, adelante, ¿no es cierto?, que se permite o se maneja la toma de decisiones. Todas aquellas respuestas elaboradas, que requieren raciocinio, que generan una respuesta ejecutiva, son tomadas en esa área. Ahora, esta área normalmente madura después de los 20 y tantos años. Primero se hablaba de los 20, 21 años, ahora hay estudios que dicen que en humanos hasta después de los 25 años esta área todavía no madura. Y de hecho esto es bien interesante porque sociológicamente una persona se considera adulto, no sé de dónde sale ese valor, siempre he tratado de ubicar, después de los 29 años. Antes de eso es adolescente. Y tiene mucho sentido porque antes de eso esta estructura cerebral que tiene una función ejecutiva todavía no está completamente madura. Sin embargo, esta otra zona que está acá abajo, que está como escondida en el cerebro, si yo pienso, por ejemplo, que mi mano es el cerebro, esa otra zona que está acá abajo está en la parte donde está escondida mi manito, acá. Está protegida en el cerebro, está protegida por las cortezas. Y esta zona es lo que nosotros conocemos como el sistema que reconoce el placer. Y esto sí está maduro a temprana edad. De hecho, después de los 4 o 5 años ya esto madura y se mantiene ahí creciendo, digamos, hasta una edad de adolescencia, donde el número de neuronas se establece y este circuito del placer está bien ya maduro como tal. Ahora, lo importante de esto es que las zonas, entonces, como yo les mencionaba, que permiten el autocontrol, la toma de decisiones, la planificación, maduran cuando uno es adulto. Mientras que el cerebro que está asociado al placer está activo desde cuando uno es joven. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, hay muchas explicaciones, pero hay investigadores que han demostrado que esta diferencia es fundamental. Porque esta es la diferencia que permite que los individuos sean capaces de exponerse a situaciones de riesgo, buscar lo novedoso y valorar los los factores sociales. Y si ustedes se fijan, todo esto es fundamental para la independencia. Es lo que pasa en los animales. Los animales cuando entran a la adolescencia normalmente se independizan del cuidado de sus padres. Y por lo tanto son capaces de tomar sus propias decisiones, de, no sé, si en animales salvajes, de comenzar a cazar para conseguir su alimento, etc. Pero también estos factores que son tan importantes para este fenómeno de independencia, también son factores que pueden llevar, dentro de la búsqueda de novedoso, ¿no es cierto?, de lo novedoso, a generar, por ejemplo, abuso de sustancias. Y acá les quiero mostrar algunos gráficos que están correlacionados en cuanto a la adolescencia y al consumo de drogas. Siempre es un trabajo que se presentó en el Instituto de Estudios de Adicción, Alcohol y Alcoholismo en Estados Unidos, donde se demostró en Estados Unidos, primero, una relación en cuanto a la prevalencia de tener problemas relacionados al consumo de alcohol respecto a la edad. Y acá hay cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, si vemos las barritas moradas, es la historia de personas que han comenzado a utilizar el alcohol desde edades tempranas, pero no tienen antecedentes familiares de problemas de consumo de alcohol.
Es decir, ni los padres ni los abuelos han tenido problemas de consumo de alcohol. Pero fíjense, si una persona prueba el alcohol por primera vez antes de los 13 años, su prevalencia en la vida de tener problemas de alcohol está por sobre el 25%. Y si esa misma persona prueba por primera vez el alcohol después de los 21 años, esa prevalencia baja al 7%, automáticamente. Entonces, el cerebro adolescente es mucho más proclive al consumo de drogas. Ahora, si a eso agregamos una historia positiva de consumo de alcohol o de problemas con la droga, esto cambia radicalmente. Entonces ahora, si se prueba por primera vez el alcohol antes de los 13 años, esta prevalencia de vida de tener problemas con el alcohol aumenta por sobre el 55%, y si se hace después de los 21 años, esto es cercano al 17%. Entonces, tenemos dos factores que se entrelazan. Una, la adolescencia, como un factor que puede ser una edad vulnerable al consumo de drogas de abuso, y además la historia genética asociada. En este trabajo en particular también es muy interesante porque este trabajo nos muestra la incidencia acumulativa, principalmente del consumo de tabaco en los años. Y si ustedes se fijan, los cambios en esta curva son significativamente elevados durante esta edad, entre los 11, 12 años y los 20, 21 años. ¿Qué significa? Las personas que prueban el tabaco y van a ser personas que van a tener problemas de consumo de tabaco, principalmente ocurre eso cuando ellos consumen por primera vez el tabaco en este rango de edad. Es muy difícil que una persona después de los 30 años se haga adicta al tabaco, y mucho menos una persona que no ha probado antes, como un niño, el tabaco antes de los 10 años. Es en este momento cuando hay una mayor vulnerabilidad a tener problemas con el consumo de tabaco. Entonces, nuevamente, la edad es un factor crítico, ¿no? Y muy relevante. Hay otras teorías que son importantes, solamente las voy a pasar muy rápido, que tienen que ver con la automedicación. La automedicación es una teoría que se asocia muchísimo también a explicar por qué algunos individuos son proclives al consumo de drogas de abuso. Y eso está asociado directamente a que la droga de abuso es casi un autotratamiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, unas personas, por ejemplo, que tengan, por decir, trastornos de personalidad, ansiedad, van a tener un alto consumo de drogas depresoras. Porque la droga depresora, como el alcohol, la morfina, la heroína, etc., disminuyen su actividad cerebral, disminuyen estos trastornos generalizados de ansiedad, y la persona se siente mucho más tranquila. Pero por el contrario, una persona que tenga problemas de depresión, por ejemplo, donde es más introspectiva, le cuesta mucho más tener relación social, comunicarse, etc., va principalmente a tener un aumento, y estos son correlaciones, por favor, o se correlaciona con un aumento del consumo de drogas de tipo psicotrópica, psicoestimulantes, que aumenten, que los dejen high, que aumenten su locuacidad, que permitan ser más, tener mayor cantidad de respuestas, digamos, sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona consume la droga psicotrópica y luego los efectos de esta droga disminuyen, se produce un circuito reverberante, como el que les mostraba al principio. La persona, para poder salir de este estado de depresión, vuelve a consumir la droga para sentir los efectos positivos. O si está con un trastorno de ansiedad muy importante, vuelve a consumir la droga depresora para aliviar ese exceso de ansiedad. Entonces, esta hipótesis de la automedicación tiene bastante validez, especialmente en aquellas condiciones en las cuales el individuo se encuentra con lo que se denomina en clínica una comorbilidad con otro tipo de patología. Ahora, todo lo que hemos visto involucra aspectos ya netamente hablando de la adicción. Pero ahora nos vamos a ir a ver un poco por qué los individuos se pueden hacer adictos, por qué nos gustan las drogas de abuso. Que esa es como la gran pregunta también que uno debe reconocer. Y para eso hay que incluir en esta ecuación a un neurotransmisor, uno de los tantos neurotransmisores que está involucrado en esta enfermedad, pero que es considerado el neurotransmisor principal porque se involucra directamente en los efectos de la droga, y es la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que nuestras células del sistema nervioso, las neuronas, liberan y permite que pueda permitir, valga la redundancia, la comunicación entre células. Y esta dopamina, que normalmente se produce por la síntesis a través de aminoácidos como la tirosina o la fenilalanina, se produce en nuestro cerebro, se almacena en nuestro cerebro y se libera. Entonces, cuando yo les mostraba hace un ratito que el cerebro en la adolescencia, la parte de recompensa y placer ya está activo, bueno,
esa parte que estaba activa, que yo les mencioné y que veremos más adelante, corresponde a una área del cerebro que produce y libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante asociado a muchas neuropatologías. El rol del neurotransmisor fue descubierto por el doctor Arvid Carlsson, quien ganó el premio Nobel junto a Eric Kandel y Paul Gringer en el año 2000. Lamentablemente hace 2 años que falleció el doctor Carlsson, pero él fue el que demostró y puso este neurotransmisor dentro de las enfermedades neuropsiquiátricas. Ahora bien, la dopamina se produce en nuestro cerebro, especialmente en esta zona que nosotros conocemos como el tallo del cerebro, y de ahí es liberada a otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, con el movimiento y también, por ejemplo, con el placer. Y ahí vamos a reconocer una zona que se llama circuito del placer y otra zona que es la locomoción. Y también se libera dopamina en zonas de la corteza, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro, donde participa en la toma de decisiones. Hay también dopamina en zonas, por ejemplo, de la retina, que tiene otro rol, otra función. Controla también, o tiene un rol tipo hormonal. O sea, hay varias personas que producen dopamina, pero estas son las más importantes en cuanto a cantidad. ¿Por qué he puesto acá un cerebro de una rata al lado? Para demostrarles que este circuito, muy primitivo, alojado en la zona más primitiva de nuestro cerebro, está altamente conservado en distintos animales, en muchos vertebrados, e incluso invertebrados. Es decir, por ejemplo, los roedores tienen este circuito activo, los felinos, los caninos, los peces, e incluso las moscas. Y de hecho, una investigadora chilena que está en la Universidad de California demostró que la mosca de la fruta elige ciertas frutas que están fermentadas porque tienen mayor contenido de alcohol. Entonces, es un circuito primitivo y altamente conservado. Ahora, en este circuito, como ya les mencioné, estas neuronas producen dopamina. Y esta dopamina que se produce, se libera. Entonces, este monito que es como un ser humano que está acostado, quiere demostrar que es un tipo de representación de una neurona, que si ustedes se fijan, libera, suelta estas pelotitas que es la dopamina, y esta va a activar a esta otra neurona que viene después, y va a producir lo que se denomina la transmisión de información. ¿Ya? Las drogas de abuso lo que hacen en base a este circuito es generar mucha dopamina en este espacio. Por lo tanto, esta neurona se activa muchísimo. O sea, ahora tengo mucha dopamina. ¿Okay? Y ahí viene una pregunta. ¿Cuándo fisiológicamente, cuándo normalmente se libera dopamina? Y eso ocurre en función de los placeres, o de lo que conocemos nosotros como recompensantes naturales. Aquellas cosas que nos gustan, liberan dopamina. El sexo, la comida, las satisfacciones personales, la interacción social, son todos factores muy importantes que producen liberación de dopamina. Nosotros vivimos en comunidad y nos gusta estar con nuestros amigos porque eso es recompensante para nosotros. El sexo es fundamental para producir aumento de dopamina. Si ustedes se fijan, si esto fuera aversivo, en nuestro cerebro eso se mide como una disminución de la dopamina, sería una conducta que no se realizaría. Y ustedes se pueden imaginar qué pasa si no hay sexo. Si uno lo ve a una escala muy básica, no hay reproducción. Por lo tanto, la especie se acaba. Y lo mismo pasa con la comida. Nuestro cerebro y el cerebro de animales ha aprendido que la comida es recompensante. ¿Cómo podemos medir la dopamina nosotros? La dopamina se puede medir en el cerebro a través de distintos tipos de experimentos, digamos. Por un lado, a nivel clínico en seres humanos se puede medir la dopamina y sus receptores, es decir, estas proteínas que son capaces de unir la dopamina. ¿Se acuerdan cuando les puse acá? Este receptor, por ejemplo, que recibe la dopamina, se puede medir en el cerebro a través, por ejemplo, de imagenología. Y ahí tenemos principalmente la tomografía de emisión de positrones, que permite, utilizando algunos radiomarcadores, ver específicamente cómo está la dopamina en nuestro cerebro. Y en ciencia básica hay muchas técnicas, directas e indirectas, y esta es una sola que permite medir directamente en el cerebro de un animalito cuánta dopamina se está liberando. ¿Ya? Entonces nosotros podemos medir la dopamina. Y yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo los recompensantes naturales aumentan la dopamina. En este contexto, es que aquellos factores recompensantes naturales que producen liberación de dopamina son algunos muy clásicos. Entre ellos vamos a ver la comida.
Entonces, si yo les coloco esta imagen a ustedes, dependiendo de la situación de contexto, o sea, si tenemos hambre y nos gusta toda la comida, seguramente lo que está acá abajo, para la mayoría de las personas, es súper placentero. Para otros, por ejemplo, que no les guste, por ejemplo, la carne, que no les gusten los productos animales, quizá va a ser muy placentero lo que está acá al lado. Pero normalmente nuestro cerebro, como viene con programas primitivos seteados desde hace muchísimas generaciones, normalmente el cerebro le gusta esto. Le gusta lo graso, le gusta la sal, le gustan los azúcares. Y él sabe que estas son comidas altamente energéticas que permiten tener depósito para aquellos momentos en que uno requiere energía. Piensen ustedes en un hombre de las cavernas. Él no comía como nosotros, no tomaba desayuno, no almorzaba, no tomaba once, no. Comía cuando podía cazar o recolectar, y eso tenía intervalos de ayuno muy largos. Por lo tanto, ese cerebro de ese hombre de las cavernas aprendió que cada vez que consumía alimentos tenía que consumir alimentos grasos o azúcares. No iba a consumir algo que fuera amargo, porque lo iba a asociar de inmediato a que podía ser una toxina. Entonces, si yo le pregunto a un cerebro adulto, va a depender del contexto. Si la persona es vegana, le va a gustar esto. Si la persona es carnívora, le va a gustar esto otro, etc. Va a depender de su contexto. Pero si le pregunto a un niño qué elige, le aseguro que la mayoría de estos chicos va a utilizar o les va a gustar este lado de la diapositiva. ¿Y para qué decir si le pregunto a un animal? Si prefiere comer ensalada o comer algo de este tipo, sin duda ese cerebro va a preferir consumir este tipo de alimentos. Entonces, ejemplificando un poco esto, en cuanto a la dopamina y la comida, lo que les presento acá es un gráfico clásico de un investigador italiano sobre los efectos de la liberación de dopamina versus la comida. Y acá lo que ustedes ven son niveles de dopamina en esta zona del cerebro que tiene que ver con el placer, y estos animalitos estaban en su jaula, estaban acostumbrados a comer una comida estándar del laboratorio, o sea, una comida bastante, podríamos decirlo, sana, y lo que hizo este investigador es que durante 20 minutos les puso un pocillo en su casa, en su jaula, que tenía chitos. Y midió cuánto tiempo los animales se demoraban en consumir los chitos, cuánto consumieron de estos chitos, y además qué pasaba con la liberación de dopamina. Si ustedes ven este gráfico, durante estos 20 minutos, los animales se demoraron 8 minutos y medio en comenzar a comer. No conocían esta cosa naranja con un olor en particular. Y cuando consumieron esto, en promedio comieron cerca de 2 gramos. Y mientras ocurría esto, durante estos 20 minutos se produjo un aumento en la liberación de dopamina. Lo interesante de esto es que él repitió este mismo experimento 3 horas después con los mismos animales. Y luego les volvió a poner los chitos. Pero aquí pasó algo muy interesante. Los animales se demoraron 19 segundos en empezar a comer los chitos, o sea, le encantó esa cosa salada, con grasa, etc. Y además consumieron el doble. En vez de comer 2 gramos, consumieron 4 gramos. Lo que sí, su cerebro se adaptó y tiene lo que se llama el fenómeno de adaptación, donde si ustedes se fijan, los niveles de dopamina liberados fueron menores. Esto mismo pasa con la comida dulce. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, la comida dulce, si uno coloca botellas con agua con azúcar, mientras más azúcar tiene, más se produce aumento de la liberación de dopamina, en la misma parte, en la zona del placer. Lo mismo pasa con el chocolate. O sea, aquí el mismo profesor estudió los efectos del Kinder Sorpresa, por eso les colocó el Kinder, o los mismos Fonsi, que son los chitos, y si ustedes se fijan, todo esto, los Kinder Sorpresa, los chitos, son cosas que les gustan a los animales. Y pasan de un nivel basal a un consumo significativo. En este caso, frente a los Fonsi, y en este caso, frente al Kinder Sorpresa. Por lo tanto, son comidas que el cerebro está predispuesto a consumir y alimentarse, y que les gusta. Ahora, esto es agudo. O sea, los animales nunca antes habían comido de esto, y se vieron expuestos durante estos 20 minutos a este tipo de comida, y les encantó. Entonces uno puede suponer, ¿qué pasa si esto se repite en el tiempo? ¿Qué pasa si durante el tiempo yo todos los días le voy dando Kinder Sorpresa, le voy dando Fonsi a la persona o a los animales? En nuestro laboratorio, hace un par de años, hemos estudiado qué pasa desde el periodo de lo que se denomina el destete, es decir, cuando los animales dejan de consumir principalmente leche y pasan a consumir alimentos sólidos, hasta una etapa
del día postnatal 60, que se asocia principalmente a una etapa como juvenil, pensémoslo así como en ser humano entre 19 y 20 años. ¿Qué pasa si yo tengo animales que los expongo a una comida control normal versus otros que los expongo a una comida alta en grasa? Bastante parecida un poquito a este tipo de alimentos. De hecho, con más concentración de grasa, por supuesto, pero cumple con este criterio. Nosotros pudimos observar que midiendo en la misma zona donde observó este investigador italiano, pudimos observar que la liberación de dopamina inducida por una droga que produce aumento de dopamina es mucho menor que la que se observa en los animales controles. ¿Qué nos dice esto en otras palabras? Nos dice que si yo consumo estos alimentos recompensantes de manera crónica, genero como una especie de agotamiento de este sistema neural. Por lo tanto, cada vez que como, voy a tener una menor respuesta del sistema a este estímulo. Y eso es una de las características que se produce en las conductas tipo adictivas. En el consumo crónico, el sistema comienza como a apagarse y cada vez requiere más para poder tener liberación de dopamina y que genere placer. Entonces, este animal ahora va a necesitar no solamente grasa, quizás azúcares y otras cosas más para volver a tener un efecto grande en la liberación de dopamina. La noradrenalina, que es otro neurotransmisor que se produce en nuestro cuerpo, también ha demostrado ser muy relevante en este fenómeno. Y acá solamente quiero poner algo muy ejemplo, simplemente de nuevo un animalito que aprieta una palanquita y recibe un pellet de comida. ¿Qué es lo que recibía en particular? Recibía unas bolitas de una solución de chocolate de Nesquik. Entonces, si ustedes se fijan, el animalito aprendió a apretar la palanca y a recibir la comida. Y acá tenemos cuántas veces primero apretó la palanca y cuántas veces recibió de esta solución con chocolate. Bueno, si yo modifico este sistema noradrenérgico, es decir, agrego un fármaco que disminuye la producción de noradrenalina, que este neurotransmisor, va progresivamente disminuyendo este apetito por esta solución dulce. Entonces, ¿hay formas de manipular esta conducta? Sí. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Qué pasa con el sexo? Y acá siempre lo ejemplifico para que ustedes se den cuenta de que el sexo también es un factor recompensante. Y este trabajo del Dr. Faust es un trabajo clásico en el tema, donde él midió los niveles de dopamina en machos reproductores, es decir, machos que van específicamente en su vida a ser machos que su única función es reproducirse. O sea, un trabajo bastante sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos machos? A ellos le colocaron una cánula para medir los niveles de dopamina y lo primero que ocurrió fue llevar a los machos a la pieza donde normalmente estos machos se aparean. Y ahí se observó que este efecto recompensante genera lo que se denomina anticipación, el efecto anticipatorio. O sea, la dopamina genera una anticipación. Es como decir que sabemos que viene algo bueno, entonces ya estamos como más predispuestos a... El solo hecho de hacer un contacto visual con la hembra de nuevo produjo un aumento de la dopamina y luego, durante el periodo de la cópula, la dopamina se mantuvo elevada y finalmente disminuyó. O sea, teníamos un efecto placentero mediado por el sexo. Aquí había un sinnúmero de trabajos al respecto, muy bonitos. Algunos han demostrado, por ejemplo, que si se repite este experimento con la misma hembra, va disminuyendo los niveles de dopamina y si se cambia la hembra, vuelven a aumentar los niveles de dopamina. Entonces hay un efecto neurobiológico importante de este sistema. Entonces, en resumen, lo primero que tenemos es que frente a estímulos repetitivos, cuando tengo algo recompensante, tengo una cierta cantidad de dopamina que aumenta, pero si yo repito los experimentos, o sea, hago un estímulo repetitivo, esa cantidad que aumenta es mucho menor, porque se produce un fenómeno de saciedad. Para frente a estímulos fisiológicos, el sistema se sacía y por lo tanto disminuye progresivamente su efecto en la liberación de dopamina. Pero ¿qué pasa con las drogas de abuso? Ya nos queda poquito tiempo. Las drogas de abuso, todas ellas tienen en común un factor. Primero, todas tienen distinta estructura química. Y eso significa que actúan en distintas, no más que en distintas estructuras, sino que actúan en distintas proteínas de nuestro cerebro. Lo que nosotros conocemos es que todas tienen distintos mecanismos de acción.
Por lo tanto, algunas de estas, por ejemplo, van a poder producir mayor liberación de dopamina, otras van a actuar sobre otras neuronas que regulan la liberación de dopamina, etc. Pero lo que sí todas estas drogas tienen en común es que todas ellas son capaces de aumentar significativamente los niveles de dopamina. Entonces, por ejemplo, si yo ahora, utilizando la misma racional anterior, mido cuánta dopamina se libera frente a un estímulo ahora que es una droga de abuso, voy a observar cosas muy interesantes. Primero, por ejemplo, acá tengo la liberación de dopamina inducida por cocaína. Si ustedes se fijan acá, primero, la magnitud de aumento de esto es prácticamente de casi un 100% más de lo que pasa con un recompensante natural. Y además, si ustedes se fijan, la duración de este efecto es bastante alto. Serían casi 4 horas. Recapitulemos lo que pasaba anteriormente. Un estímulo con un recompensante natural como el sexo y la comida produce un aumento en la liberación de dopamina menor a un 100% extra, y ahora con una duración de tiempo que normalmente no es más allá de 1 hora. Entonces, la magnitud que genera una droga de abuso en la liberación de dopamina es muy distinta. Acá tengo la anfetamina, y aquí es donde se puede incluso agrupar la metanfetamina. Si ustedes se fijan, la liberación de dopamina aumentó casi 10 veces y se mantuvo elevada por casi 4 o 5 horas. Con la nicotina aumentó un poco más de 100 veces, pero se mantuvo, perdón, más de una vez, pero se mantuvo también aumentada por casi 2 o 3 horas. Con la morfina, lo mismo, aumentó un 100% más, pero un periodo de tiempo mucho mayor. Y con el alcohol, ¿para qué decir? En otras palabras, todas las drogas de abuso tienen como denominador común aumentar los niveles de dopamina, pero en magnitudes muchísimo mayores que las que se observan con los recompensantes naturales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las drogas de abuso, en otras palabras, lo que hacen es hackear nuestro cerebro. Entonces, ahora comenzamos a sentir una mayor cantidad de placer. Recuerden que el placer se siente como niveles de dopamina que están en nuestro cerebro, liberados. Y ahora esta magnitud de liberación es mucho mayor que lo que pasa con un recompensante natural, con una duración de efecto también mucho mayor. Y de hecho, frente a un estímulo repetitivo, si ustedes se fijan acá, no decae este estímulo, sigue siendo alto. Y esa es una característica que se asocia al fenómeno de consumo de drogas de abuso. Ahora, lo que les mostré en rata, y frente principalmente a dosis agudas. O sea, sabemos que entonces las drogas de abuso generan este efecto exacerbado en la liberación de dopamina. ¿Qué pasa en la condición crónica y en humanos? Bueno, les voy a poner un ejemplo. En esta condición en particular, lo que nosotros tenemos es un cerebro de un sujeto normal, al cual se le hizo una tomografía de emisión de positrones. Acá lo que se midió, principalmente dando una sustancia que permite marcar la actividad neural, se puede ver cómo en un sujeto normal lo que está amarillo y en rojo son zonas que están activas frente a la administración de un tipo de azúcar, que es la deoxiglucosa. Entonces, esto es como la actividad normal del cerebro de un sujeto sano. Bueno, acá tienen la actividad neural frente al mismo estímulo de un sujeto que es adicto a la cocaína, pero lleva 10 días de abstinencia. Y acá están las imágenes del cerebro de un sujeto que es adicto, pero lleva 100 días de abstinencia. No hay que ser experto, pero si ustedes se fijan, la imagenología de este cerebro es completamente distinta. Y esto da cuenta también del fenómeno de por qué cambia este cerebro, se hace, es plástico, cambia su patrón de expresión de proteína, etc. Y por lo tanto, esto da cuenta de por qué cuesta tanto curarse de la adicción. O sea, aquí no es un problema de voluntad, y ese es un mensaje que quiero decir, porque normalmente esto se traducía en voluntad, que la persona no quería dejar de consumir la droga porque no quería solamente, no. Aquí hay un sustrato neurobiológico muy potente que se gatilla en esta situación con un cambio plástico en el cerebro. ¿Qué relación tiene esto con la pandemia? Muchísima.
En todas partes están saliendo estudios donde indican que está aumentando el consumo de algunas drogas durante el periodo de la pandemia, principalmente drogas ansiolíticas, como por ejemplo fármacos ansiolíticos, como marihuana, y también como el alcohol. Por un lado, por supuesto, uno lo puede entender, para reducir las tasas de estrés que tenemos asociadas en este periodo de pandemia. Este otro trabajo, si ustedes se fijan, se utilizó un marcador que permite medir una proteína a la cual se une la metanfetamina. La metanfetamina es una droga muy potente de cocinería rápida que se llama, que se puede hacer en las casas, con algunos sustratos. Un problema grave en Estados Unidos, uno de los problemas de drogas más graves que hay, después del alcohol y el tabaco, por supuesto, pero de las drogas que nosotros, entre comillas, llamamos ilegales. Y si ustedes se fijan, acá está también imágenes de cerebro de un sujeto normal. Esta es la imagen de un sujeto que tiene un mes de desintoxicación a metanfetamina, y esta de un sujeto que tiene 24 meses. Por este estudio y muchos otros se ha demostrado que el cerebro de un sujeto adicto a la metanfetamina, recién después de 24 meses, comienza a arrojar imágenes relativamente similares a las de un sujeto normal. Por eso es tan difícil, como yo les mencionaba en un momento, que la mayor tasa de recaída que tiene la metanfetamina es cercana entre los 12 a los 14 meses. Porque aún este cerebro tiene un cambio inducido por la droga, a pesar que ya lleve más de un año sin consumirla. Este es un trabajo que me encanta colocar porque esto se hizo en un sujeto normal, no con problemas de alcohol, pero sí demuestra un fenómeno que está asociado al alcoholismo, que es principalmente el blackout por alcohol. O sea, lo que nos pasa a cualquiera de nosotros si consumimos más alcohol de lo normal. Nuestro cerebro se comienza a apagar. ¿Ya? Y se apaga porque principalmente toda la actividad excitatoria de nuestro cerebro comienza a disminuir y toda la actividad inhibitoria de nuestro cerebro comienza a aumentar. Si ustedes se fijan acá, lo que tengo es imágenes de un cerebro de un sujeto que consumió como placebo un volumen de líquido correspondiente a un jugo de fruta. Y la fruta tiene azúcares, los azúcares son los principales combustibles de nuestro cerebro, y por lo tanto, si ustedes se fijan, se prendieron áreas de nuestro cerebro que están en rojo y en amarillo. Este mismo sujeto, después de una hora de haber consumido este jugo de fruta, se le administró la misma cantidad de volumen, pero con alcohol. ¿Ya? Lo que uno equivale más o menos, prácticamente a decir más o menos cerca de 0.7 gramos de alcohol por kilo, por biogramo. Esa cantidad de alcohol genera imágenes distintas. Estamos pensando solamente en un trago largo, un trago y medio. Imagínense qué pasa si uno se toma una botella. O sea, esto se coloca completamente azul. Entonces, efectivamente, esta droga de abuso es una droga muy compleja porque genera cambios en la actividad nerviosa y normalmente hace que nuestro cerebro se vaya a negro. Por eso se llama el blackout por alcohol. Y por ende, por supuesto, también para qué decirlo, pues las áreas corticales de toma de decisión se van apagando. Y es por eso que las personas después pierden lo que se denomina la racionalidad frente al consumo exagerado de alcohol. Para terminar, les quiero mostrar este trabajo que lo encuentro que es muy decidor del problema que involucra la adicción a drogas de abuso. Principalmente lo que está asociado a cómo cambia nuestro cerebro en base a la búsqueda del placer. Estas son resonancias magnéticas funcionales en las cuales se miden actividades de ciertas zonas del cerebro. Y este trabajo lo que demuestra es que fue realizado en sujetos controles y en pacientes adictos a cocaína. Lo que hicieron es que mientras estaban en el resonador, les colocaron a los pacientes imágenes asociadas al sexo, films eróticos, y imágenes asociadas al consumo de cocaína. Cualquiera de nosotros ya le demostré que el sexo es un recompensante natural y genera aumento de dopamina. Entonces, frente a nuestra preferencia sexual, cualquier imagen que nosotros veamos de índole erótico va a generar activación de estas zonas del cerebro asociadas a este estímulo. Y lo interesante de esto, y que es muy relevante, es que si ustedes se fijan, los sujetos controles aumentan la actividad en estas zonas del cerebro frente a los films eróticos. En otras palabras, frente a los recompensantes naturales. Sin embargo, el sujeto que es adicto a la cocaína
tiene un switch, tiene un cambio. Es decir, ahora siente placer, principalmente por lo que está asociado a la droga, que sabemos que genera una gran liberación de dopamina, en vez de un recompensante natural como lo es el sexo o lo que está asociado al sexo. Entonces hay un cambio de preferencia por el placer. Y eso es lo que le pasa a las personas adictas en etapas ya graves, digamos. Tienen problemas de generar afectos, generar relaciones con parejas, de tener una relación de pareja, porque normalmente todo lo que es placentero para cualquier individuo está siendo reemplazado por la droga de abuso. Entonces, de nuevo, el cerebro es plástico, el cerebro ha cambiado. ¿Qué conclusiones quiero dejarle a ustedes respecto a lo que les he mostrado en este momento? Primero, a grandes rasgos, que los recompensantes naturales producen liberación de dopamina, generan placer en áreas conocidas como el circuito del placer o de la motivación. Frente a estas situaciones de exposición repetida a este tipo de estímulos, nuestro cerebro se va adaptando y va reduciendo la liberación de dopamina. O sea, vamos generando este fenómeno de saciedad. Respecto a las drogas de abuso, estas hackean el mismo circuito, pero ahora generan una gran liberación de dopamina, la cual no disminuye frente a exposiciones repetidas. Y finalmente, las drogas de abuso generan cambios perdurables en nuestro cerebro que pueden afectar el placer obtenido por recompensantes naturales como el sexo, la interacción social, etc. Si a esto agregamos situaciones de estrés como la que estamos viviendo en pandemia, situaciones de vulnerabilidad ontogénica, como por ejemplo el solo hecho de ser jóvenes, frente a vernos a una situación asociada a consumo de droga, tenemos una tormenta perfecta. Y por lo tanto que necesitamos tener un cuidado con nuestra gente que es más joven, con aquellos que tienen problemas de enfermedades neuropsiquiátricas, porque fácilmente pueden entrar al ciclo de consumo de drogas que van a estar generando cambios perdurables en su cerebro. Siempre es importante agradecer, y quiero agradecer, como lo dije al principio, al Museo de Historia Natural de Valparaíso por permitirnos dar este ciclo de charlas, las cuales espero que esta primera charla haya sido de interés para ustedes. Quiero agradecer a nuestro centro de investigación, que desde el año 2006 ha trabajado arduamente, alojado en el Instituto de Fisiología de nuestra universidad, para promover la investigación y la docencia en lo que nosotros realizamos. Y por supuesto, particularmente agradecer a aquellos fondos nacionales de investigación que me han permitido a mí, como investigador y como científico, poder trabajar durante los últimos 10 años en lo que me gusta, que tiene que ver con este tema que les he conversado hoy día. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ramón, por todo. La verdad que fue una excelente charla, mucha información. Hay preguntas, así que vamos a empezar inmediatamente con algunas consultas que tengo por acá. Vamos a empezar con esta, que dice: normalmente la conducta humana está bajo control cognitivo, es decir, que tenemos control sobre nuestras acciones de acuerdo a nuestras necesidades y expectativas. ¿Qué pasa entonces con el control cognitivo en los sujetos adictos? Hay un cambio significativo en el aprendizaje, a eso se refiere con cognición, y normalmente se crean estrategias en el cerebro de una persona que tenga problemas de consumo de droga, que sea adicto, para poder obtener la droga. Estrategias para poder conseguir la droga, para poder usar la droga, etc. Sin embargo, otras áreas del cerebro que no están relacionadas con el consumo de la droga se ven afectadas. Y de hecho, por ejemplo, una clásica, no lo puse acá, pero un clásico fenómeno, creo que lo tengo acá, quizás me lo puedo explicar así, porque con el alcohol pasa que el consumo crónico de alcohol afecta la cognición. Lo mismo pasa con el consumo crónico de psicotrópicos. Pero con otras drogas, por ejemplo, creo que la tengo acá, si ustedes me permiten. Acá está. Con el consumo de marihuana. El consumo de marihuana, en realidad, si hablamos de, y esto hay que ser bien honesto, hay que decir los datos científicos como son, el consumo de marihuana pura, sin ningún tipo de prensante, como algún tipo de tolueno, o si no se mezcla con tabaco, o si no se consume con alcohol en cantidades altas,
como monodroga, que en realidad también hay que decir son los menos de los casos, tiene un potencial de adicción muy bajo. Y si uno lo ve en este circuito de liberación de dopamina, la magnitud de liberación y la duración de efecto es baja. Muy parecida a los recompensantes naturales. Sí, solo sí, y eso lo dejo muy claro, el consumo de marihuana está asociado a ser monodroga, no si está asociada a otro tipo de consumo de droga. Pero lo que sí se observa, y eso es lo que quería decir porque está asociado a la cognición, que es la memoria, es que en el consumo de marihuana la memoria se ve completamente afectada. Y se ve afectada, por ejemplo, en este test que se hace en animales para medir la capacidad de memoria que ellos tienen. La marihuana la afecta en el consumo agudo y también en test que se hacen en seres humanos. Y de hecho la capacidad de tomar recuerdos va reduciéndose significativamente con el consumo de marihuana. Así que hay efectos cognitivos muy importantes en cuanto a la memoria y el aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir por otra consulta que dice acá, ¿qué podría llegar a ser más peligroso? ¿La alta frecuencia, es decir, hacerlo muchas veces, o la alta cantidad? Que no siempre, pero mucho en un día o en un corto tiempo. Tiene que ver con la dosis un poco la pregunta. Claro. Ambos son peligrosos porque normalmente el consumo en altas cantidades, lo que se conocen como las binge dose, son estos atracones de drogas, son peligrosos para... Primero, el primer mensaje, como ya lo vimos, el cerebro es plástico y se adapta a todo y aguanta muchísimo. Ese es un primer mensaje. Segundo, otros órganos no tienen la misma suerte que tiene el cerebro. Entonces, por ejemplo, una persona que consuma de edades tempranas una alta cantidad de alcohol, en estos atracones de alcohol cada fin de semana, lo que va generando consecutivamente es un daño hepático, que en un momento pasa de ser reversible hasta finalmente ser irreversible. ¿Y qué nos dice eso? Que la persona que es adicta al alcohol no se va a morir porque se le va a destruir el cerebro, se va a morir del síndrome hepatorenal. Falla su hígado y falla su riñón. Los fumadores, el concepto epóxico, los gases de combustión, etcétera, que tienen los fumadores, de nuevo el cerebro se va a adaptar, va a morir especialmente por un cáncer pulmonar. Y la tasa de cáncer pulmonar con tabaco y con productos que se fuman. Entonces tenemos peligrosidades asociadas a lo que se denomina el órgano invisible, fuera del cerebro, ¿no? Que se van dañando periódicamente. Ahora, no lo puse en esta diapositiva, pero los cambios de patrones de frecuencia de consumo de la droga están dependiendo del individuo, ya sea la exposición al estrés, los factores de vulnerabilidad, el tipo de droga, el contexto del consumo de la droga. Entonces una persona, por ejemplo, las que son más asociadas a la recaída. No sé si se acuerdan ustedes de la primera imagen que les comentaba que involucraba el proceso de recaída. Ese proceso es muy interesante porque la alta tasa de recaída depende en parte muy importante del tipo de droga. Y así, por ejemplo, los cambios de frecuencia, ir aumentando de a poquitito el consumo de la droga, va a generar, por ejemplo, una mayor tasa de dependencia. Y ahí, por ejemplo, algunas drogas depresoras como la morfina, la heroína, son altamente adictivas. Ahora, esos son problemas que en nuestro país no son tan comunes, son muy poco comunes. ¿Ya? De repente, hace 3, 4 años atrás, hubo un robo de un camión que llevaba morfina desde la Cenabás hacia la sexta región y nadie se explica qué pasó con toda esa cantidad de morfina que se perdió, pero pasa poco, digamos. Pero por ejemplo con el alcohol, es una droga altamente adictiva. El tabaco, lo mismo. La pasta base es altamente adictiva. Entonces ahí, como le digo, depende de estos factores, de la frecuencia y del factor de vulnerabilidad. Muchas gracias. Vamos por otra consulta acá. Dicen, excelente charla, lo felicitan. Y dice, ¿la adicción a videojuegos puede ser precursor de adicción a drogas? Sí, la adicción al videojuego se considera un tipo de adicción ya reconocida por el NIDA. El NIDA es el organismo central en Estados Unidos del cual todos nosotros y casi todo el mundo se nutre para poder tener datos de humanos. Y se ha establecido procesos psicoadictivos con la adicción al celular, a los videojuegos
y por supuesto la ludopatía. ¿Ya? Ahora, esto genera varias cosas que están asociadas también a la activación de las mismas neuronas dopaminérgicas. Se sabe que, por ejemplo, los patrones de frecuencia de las luces que tienen los videojuegos, etcétera, son capaces de generar actividad de nuestro cerebro que produce liberación de dopamina. La maquinita está en el casino, que uno aprieta la palanquita y ve que se mueve la rueda, ¿no es cierto? Y suena, y los pitos, etcétera. Todo eso también está asociado a una activación dopaminérgica. Si a eso uno le agrega un traguito, le agrega un cigarrito, está teniendo varios estímulos que son capaces de afectar a las neuronas y por ende producir este exacerbación o este efecto que nosotros decimos sinérgico para las neuronas dopaminérgicas. Así que efectivamente, sí, hay una dependencia a videojuegos, a celulares, que ya está reconocido como una patología. Wow. Qué fuerte eso, porque hay mucha juventud ahí en tema de videojuegos. Y celulares todo a la población. Voy por otra consulta que dice, dice, una persona que consume alta cantidad de drogas adictivas por razones médicas, como paliativo de dolor agudo, ¿qué consecuencias trae? ¿Acaso el dolor intenso permanente tiene un efecto distinto? Ahí hay que decir una cosa que clínicamente se reconoce como un problema de dependencia, pero que clínicamente no es importante. Una persona que tenga, por ejemplo, un dolor oncológico, es decir, porque padece cáncer. Esa persona puede consumir opioides, puede consumir derivados de marihuana, va a tener todos los efectos secundarios que tienen estas drogas. Una persona que consume opioides para aliviar el dolor musculoesquelético que se produce principalmente en el cáncer, tiene problemas de estitiquez, tiene un sinnúmero de problemas. Pero es tanto el dolor que da lo mismo si se genera o no se genera dependencia. Y de hecho clínicamente se reconoce como un problema de dependencia, pero desde el punto de vista médico no se... Lo principal es aliviar el dolor. Eso es lo primero. Entonces, por lo tanto, una persona que consuma este tipo de medicamentos, sí, va a tener un tipo de dependencia a la droga. Ahora, si está... hay estrategias clínicas que manejan los médicos para poder tratar de reducir un poco estos fenómenos, cambios de medicamentos, cambios de tipos de fármacos, etc. O sea, se puede manejar, pero sí o sí el uso de opioides o de derivados, por ejemplo, de marihuana para tratar el dolor van a generar cierto grado de dependencia. ¿Para qué decir también los medicamentos como que se ocupan para la ansiedad, por ejemplo, como las benzodiazepinas, que son fundamentales para tratar, por ejemplo, las crisis de pánico, también generan dependencia. ¿En qué se traduce eso? Perdón, estaba pensando. Se traduce en que, bueno, normalmente se va a tener que ir aumentando el consumo de estas drogas o de estos fármacos para ir teniendo siempre el mismo efecto. Entonces, una persona que pueda partir el tratamiento analgésico con morfina, voy a poner un ejemplo bien burdo, con una ampolla diaria, puede terminar ocupando 5 o 10 ampollas al día para poder tener que aliviar la cantidad de dolor que tiene. Entiendo, muchas gracias. ¿Podría revertirse daños a través de la administración de enteógenos asociados, es decir, alucinógenos? Perdón, alucinógenos, se había equivocado el escrito. Respecto a los alucinógenos, que no le escuché la primera parte. Dice, considerando el papel de la plasticidad de la DA, ¿podría revertirse daños a través de la administración de alucinógenos asociados? Bueno, hay una línea de investigación asociada a los efectos antiadictivos que tienen los alucinógenos, que reducen el consumo de drogas, entre comillas, dichas maturas, digamos. Por ejemplo, los agonistas de receptores 5-HT2C, que es un tipo de medicamento o de droga que actúa sobre una proteína en particular, reduce el consumo, por ejemplo, de cocaína. Eso, hay varios estudios que han demostrado eso. Ahí hay toda una área que está siempre en exploración. Algunos alucinógenos que se obtienen, por ejemplo, de algunas hierbas, de algunos cactus que tienen estos tipos de rituales de sanación, son asociados fuertemente a reducir, primero, algunas patologías neuropsiquiátricas o la frecuencia de aparición de síntomas de estas,
y además también con reducir el consumo de drogas, ¿ya? Por ejemplo, hay un grupo de unos investigadores de la Universidad de Sao Paulo que tratan pacientes alcohólicos con ayahuasca, pero lo hacen de manera titulada, podríamos decir, es decir, utilizando cantidades conocidas de ayahuasca en un ambiente controlado, etc. Y han tenido una tasa de remisión del alcoholismo súper alta, cercano al 60%, que es muchísimo mejor que la que se obtiene con fármacos para tratar el alcoholismo. Ahora, no es completamente aceptado porque en nuestro país, por ejemplo, y en todos los países, no en todos los países, en los países europeos y en Estados Unidos se está comenzando a utilizar hace tiempo, que son las terapias de reemplazo. Y eso es muy importante reconocerlo, porque acá en nuestro país la terapia de reemplazo por otras drogas suena mal visto, hay problemas de salud asociados, etc. Entonces, por ejemplo, una persona que es adicta a pasta base, el primer tratamiento que debería hacerse en nuestro país es tratar a esa persona con metanfetamina farmacéutica o con anfetamina farmacéutica. Uno dice, pero ¿por qué? Si le estás sacando la pasta base, le está dando anfetamina. Bueno, porque el uso de un producto de grado farmacéutico reduce otros cuantos efectos colaterales, se puede titular mejor la dosis y se puede tener un periodo de reemplazo que se puede alargar o acortar y que va generando un mejor, en otras palabras, periodo de retirada. O sea, uno logra prolongar más después la abstinencia. Entonces, ahí hay muchas estrategias que no siempre se hacen y que, bueno, deberían realizarse. Por ejemplo, un medicamento que se ocupa para bajar de peso, que es la fentermina, se ha utilizado en otros países como una terapia para poder reducir el consumo de cocaína. Entonces, así hay muchas estrategias, unas son de reemplazo, otras son de retirada por completo, entonces depende un poco del cuerpo médico, del tratamiento no farmacológico, que es fundamental, o sea, el apoyo psicológico aquí es un pilar fundamental. Vamos a otra consulta que dice, debido a la variedad de factores individuales, contextuales sobre todo, y de la droga misma, ¿en qué terapia es la terapia recomendable el consumo controlado? ¿Se escuchó? No sé si se escuchó bien. Sí, le escuché, sí, le escuché. Bueno, ahí hay un factor de vulnerabilidad que, desde el punto de vista clínico y básico, siempre se trata de resguardar, que es, ojalá que en condiciones normales, digamos, los adolescentes no consuman drogas. Porque sabemos que el fenómeno de exposición a una droga de abuso durante el periodo de la adolescencia es un factor que genera un cambio significativo en el cerebro. Y por lo tanto va a ser más difícil tratar a ese sujeto cuando sea grande. Cuando sea, digamos, más de mayor edad. Por lo tanto, ahí hay muchos factores asociados. O sea, a ver, sí o sí esto de que hay que enseñarle a beber a la persona y de chiquitito darle un poquito de vino para que aprenda a tener como resistencia al consumo de alcohol, no, para nada. Lo mismo con el tabaco, lo mismo con la marihuana, etc. Es distinto un adulto, donde ya, como revisamos anteriormente, tiene, ¿se acuerdan ustedes? Su cerebro y la zona de ejecución, de toma de decisiones, de autocontrol ya desarrollada, que pueda decidir consumir un tipo de droga como por ejemplo la marihuana, o como por ejemplo alcohol, ¿no? O por ejemplo automedicarse pensando en lo que habíamos comenzado, que no es recomendable, pero que habíamos comentado anteriormente, o sea, tomar alcohol para reducir las tasas de ansiedad. Es muy distinto el fenómeno que ocurre en ese cerebro adulto que el que ocurre en un cerebro adolescente. Entonces ahí sí hay que procurar que el consumo en un cerebro adolescente de algún tipo de droga sea controlado. O sea, que no, ojalá no ocurra, pero que si tiene que ocurrir, bueno, que sea controlado por el uso médico de medicamentos, etc. Principalmente, y ahí solamente cierro esa parte de la pregunta, porque la exposición a factores estresantes en un cerebro adolescente es muy crítico. Entonces, cualquier tipo de, por ejemplo, de estrés contextual, digamos, de ser bullying, abuso sexual, violencia, ruptura trágica del matrimonio de sus padres, o lo que sea, cualquier tipo de estresor fuerte genera cambios cerebrales mucho más potentes en un cerebro adolescente que en un cerebro adulto.
Entonces puede hacer lo más proclive a. Claro, entiendo. Aquí hay otra consulta que dice, ¿la liberación de dopamina producto del deporte es similar a la comida y al uso de las drogas? Sí, dentro de lo que se conoce como satisfacción personal, claro, exactamente, la liberación de dopamina inducida por el deporte como tal, es decir, que lleva al fenómeno de ganar, y de ganar a ser reconocido, es dopaminérgico, o sea, genera placer. ¿Ya? Y también genera la activación de otras zonas del cerebro. Por ejemplo, acá aparece una que se llama la amígdala, que tiene que ver también con una función particular en nuestro cerebro. Es muy distinto qué pasa cuando nosotros perdemos o cuando nos roban un partido. Esta área del cerebro no se va a activar, se van a activar otras áreas que van a generar otras conductas. Entonces, por supuesto, el deporte genera placer. Ahora, ahí hay condiciones también que son de distinto tipo. O sea, por ejemplo, se ha determinado que el solo hecho de mirarse al espejo y ver un cuerpo bien esculpido desde el punto de vista anatómico, con el ejercicio, con músculo, etcétera, también genera una imagen recompensante. Entonces, las personas que van a tratar de cultivar su cuerpo lo van haciendo con el autorreconocimiento de que están generando una imagen bajo los cánones sociales de altamente aceptada, etcétera, y les genera recompensa. Entonces, ahí depende muchísimo. Sí. Quiero comentarles a todos que en beneficio del tiempo vamos a dejar la última consulta porque, bueno, tenemos un programa que cumplir, así que esta es la última consulta y lamentablemente el resto le vamos a... el profesor aquí dejó, el director, perdón, dejó el correo electrónico para que cualquier consulta se la pueden hacer de manera directa. Pero para cerrar, le quería consultar hasta qué punto el cerebro puede volver a recuperarse. ¿Hay un quiebre determinado como un punto sin retorno, aunque la persona mantenga su abstinencia por años? Ahí hay varias, y pasan a ser un poco teorías. ¿Ya? Algunos investigadores, por ejemplo, de este Instituto de Adicción de Drogas, de NIDA en Estados Unidos, como el doctor O'Brien, que es un experto internacional clínico, con más de 500 publicaciones por seguro, que trabaja en problemas de dependencia del alcohol, él menciona que después de las abstinencias prolongadas y bajo los cánones clínicos ellos pueden observar que el cerebro vuelve a dar imágenes normales, igual el cerebro nunca va a ser el mismo. O sea, va a ser un cerebro que va a tener, entre comillas, bueno, puede que no guste pero como una nueva normalidad. O sea, va a tener otro patrón el cerebro. Por lo tanto, va a responder distinto a los estímulos, a pesar que ya no esté frente al consumo de la droga. Eso explica por qué una persona que ha dejado de fumar 10 años a veces puede recaer a consumir cigarrillo de nuevo. Porque ya ese cerebro no era un cerebro abstinente por completo. Era un cerebro que generó memorias, que generó plasticidad y que frente a una situación en particular se activó. Entonces, esa es una corriente. Y la otra corriente de otra escuela, que es más europea, menciona que sí, que después de un adecuado aprendizaje que involucre muchos fenómenos de recaída, muchas veces la activación de este circuito, finalmente, después de una verdadera retirada prolongada, se puede hablar de recuperación. Y eso es lo que permite también que las personas que son, por ejemplo, monitores, que han dejado de consumir alcohol, que han dejado de consumir droga, puedan hablar de su experiencia, pero siempre resguardado, estas personas siempre están resguardadas de esto. Primero, del contexto donde estaban consumiendo la droga, del contexto estresante, etc. O sea, yo no lo mencioné, pero una de las estrategias clínicas para poder sacar a una persona de un problema de adicción a la droga es sacarlo por completo del ambiente donde él estaba. Y eso involucra moverse de ciudad, involucra muchas cosas que involucran gastos pecuniarios de dinero. Entonces, no todos pueden hacer ese tipo de tratamiento. Si yo trato de ser abstinente y dejar de consumir pasta base y siempre tengo el proveedor de pasta base en la esquina de mi casa, la tasa de recaída es altísima. Si esa persona se mueve y ojalá a otra parte donde no pueda tener el uso de la droga o de conseguirla, bueno, va a tener quizá una tasa de éxito mayor. Perfecto, muchas gracias, doctor Ramón. Quiero agradecer a todos los que están presentes por haberse motivado a escuchar esta gran charla que tuvimos hoy de inicio de este ciclo.
y dejarlos a todos invitados a las próximas charlas que vienen. La próxima es el 7 de diciembre, vamos a continuar en el horario de las 19 horas. Esa charla se llama ¿Por qué las dietas no funcionan?, de neurobiología, control de la ingesta de alimentos, y la próxima es el 11 de enero, que se denomina, pues, ¿puede el ejercicio físico ser usado para tratar diferentes enfermedades? Así que los dejo invitadísimos a todos los que puedan conectarse. La información va a estar siempre disponible tanto en la página de Senfi como en las páginas y las redes sociales del museo. Y no me queda más que cerrar por ahora y agradecer totalmente la audiencia que tuvimos y el interés que me deja muy contenta. Así que los dejo invitados y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, hasta luego.